Y el día de hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado El Evangelio y su recompensa. A veces pensamos que el Evangelio es insignificante en la vida del creyente, porque pensamos que el Evangelio no nos da nada y nos ofrece nada. Hay un gran problema porque pensamos que el Evangelio solamente es una creencia, o es solamente una filosofía, o es solamente unas palabras o una doctrina. Pero no meditamos que el Evangelio, de hecho, ya nos ofrece a nosotros tantas cosas. El Evangelio es tan abundante para la vida de aquel que cree. Y yo meditaba en esto. Cuando una persona va a emprender una empresa, un negocio, algo, nunca esa persona quiere iniciar esa empresa o ese emprendimiento pensando en que va a perder, sino porque esa empresa le va a dejar algo. Un comerciante y un empresario siempre piensa: ¿y qué gano yo con esto? ¿Qué gano yo con lo que voy a crear? Y así son todas las cosas de la vida. ¿Y qué gano yo si me levanto temprano y hago deporte? ¿Y qué gano yo si me alimento mejor? ¿Y qué gano yo si empiezo una disciplina de lectura, de aprendizaje, de conocimiento? ¿Y qué gano yo si me acerco a mejores personas, buscar mejores amigos? ¿Cree usted que nada de eso tiene una recompensa? Sí. Todo aquello tiene una recompensa. Mucho más el Evangelio. Mucho más el Evangelio. Y lo primero que el Evangelio nos ofrece a nosotros es, si creemos, ¿qué nos ofrece? La vida eterna, es la salvación, es ser limpios, libres del poder, de la carga, del peso del pecado. Pensamos que el Evangelio no nos da ni nos ofrece nada. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la palabra dice, mire, todo aquel que cree, aunque esté muerto, ¿qué nos dice? Vivirá. La palabra dice, buscadme y viviréis. El Evangelio ya de por sí nos anima a entender que ya nos ha ofrecido algo. Si creemos, dice la palabra, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hay una cantidad, hermanos, de recompensa, de abundancia, de provisión cuando nos acercamos al Evangelio. La palabra dice que si usted está cansado y si me acerco al Evangelio, dice que Él me da fuerzas. La palabra me dice que si yo estoy triste y me acerco conforme al Evangelio a alabar y adorar a Dios y a cantarle, cierto que sucede algo diferente. La palabra dice, buscadme. La palabra dice, tocad la puerta, llamad. Y el Evangelio siempre tiene una respuesta cuando yo me acerco con esa actitud y con esa voluntad de recibir del Evangelio lo que Él nos ofrece. Pero también quiero decirles, hermanos, que el Evangelio tiene una recompensa para aquel que no cree ni obedece a su palabra. Ya ustedes la conocen. Y cuando miramos Mateo capítulo 20, quiero que lo leamos para entender ese contexto y este relato. Mateo capítulo 20, desde el versículo 1. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero es importante volver a escudriñar la palabra siempre. ¿Todo lo tenemos? Mateo capítulo 20, desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, a la última hora, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué tal si se puede sentar? Y cuando nosotros miramos este capítulo, ¿de qué nos está hablando? Uno puede preguntar, esto que leímos, ¿de qué nos está hablando? Porque el Señor Jesucristo se interesó, o el Espíritu Santo, por medio de los evangelios, de los evangelistas, dejaron esto registrado, porque pudiéramos meditar en esto. Y si nosotros miramos este capítulo así rápidamente, podemos decir que se habla de un padre de familia que tiene una viña, un padre de familia que está contratando obreros. Vemos esta situación, esta parábola, pero ¿cuál es el propósito de esta parábola? Pero esta parábola no la podemos entender sin mirar lo que el Señor Jesucristo viene diciendo desde antes. Y no solamente esta parábola habla de la salvación. Algunos creen que esta parábola se refiere solamente a la salvación. Yo creo que va con la salvación, pero un poco más allá. Cuando usted mira el capítulo 19, vemos la historia de un joven rico que se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un joven que posible moralmente quería hacer las cosas bien, como muchos de nosotros. Queríamos actuar bien, pensar bien, dirigirnos bien, pero pensamos que la recompensa de ese actuar bien viene por lo que nosotros hacemos o por nuestro propio esfuerzo. Y él le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para adquirir, para tener la vida eterna? Yo no sé si es el pensamiento nuestro, yo no sé si es el pensamiento de la iglesia, pero el pensamiento del mundo no es ese. El pensamiento del mundo no se anima a meditar: ¿qué será de mí después de? ¿Qué será más allá del cielo? ¿Qué habrá después de esta vida? Pero la iglesia sí debe meditar en estas cuestiones. Pensar: Señor, ¿cómo es la vida eterna? ¿Cómo es el cielo? Este hombre estaba interesado en hallar la vida eterna. Era un hombre que posiblemente era religioso y moralmente con buena conducta, pero sabía y entendía que él tenía que adquirir, lograr cómo tener la vida eterna. Pero la vida eterna no se adquiere por nuestro esfuerzo. La vida eterna no se adquiere por mucho de que nosotros nos queramos manejar bien. Hermanos, ¿es tu deseo? ¿Es tu deseo la vida eterna? ¿Es el deseo? ¿El cielo? ¿Mirar al cielo? ¿Pensar lo que tiene el cielo para nosotros? Entonces Jesús le responde y le dice: mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. A veces pensamos que cumplir la ley es hallar la vida eterna. No, los mandamientos se nos dieron para acercarnos a Cristo. La ley se nos dio para darnos a entender que somos insuficientes para cumplirla. La ley se nos muestra como un espejo de lo malo que somos nosotros. Pero el Señor le dice a mire, cumple los mandamientos como judío. Y él le dice: todos los he cumplido. Amo, honro a mis padres, ayudo a los pobres. Yo los he cumplido. Pero el Señor, conociendo el corazón de todos, le dice: miren, una cosa te hace falta. Dice: vende todos tus bienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme.
¿Usted quiere hallar la vida eterna? Pues hay algo que le está estorbando, la confianza, la dependencia de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y este hombre dependía y confiaba en lo que tenía. Pero el Señor le dice, mire, hay una cosa que te falta, es que aprendas a confiar en mí, que me sigas, depende de mí. Pero este hombre dice que le dolió en su corazón este joven, porque tenía muchas riquezas. Era mucho de lo que se tenía que desprender. Usted dirá, pastor, pero este mensaje no es para mí porque yo no tengo dinero, no tengo ni herencia, tengo deudas. No, hermano, nosotros somos abundantes en muchas cosas. Nosotros somos abundantes y dependemos de cosas. Usted puede depender mucho de su jefe en su trabajo. Usted puede depender mucho del trabajo que tiene o quizás usted depende mucho de esa persona que tiene a su lado. Si yo no hago lo que mi esposo diga, si yo no hago lo que mi esposa diga, si no hago lo que mi jefe me diga, entonces pierdo el trabajo o pierdo mi matrimonio, una cantidad de situaciones. Hay cosas en las cuales nosotros abundamos. Y el Señor está diciendo, despréndase de esto. Mire, a veces pensamos que el Señor se lo dijo simbólicamente. Mire, venda sus riquezas. Mire, el Señor cuando dice algo es en serio. Él no está hablando con dobles sentidos, como muchas veces queremos hablar nosotros. No es para mí cuando yo meditaba en esto, el Señor le dijo una verdad. Vende todo lo que tienes. Eres capaz de dejar todo lo que tienes para hallar la vida eterna. Pero no bastaba con dejarlo todo. Había otro requisito, que era seguirlo. A veces la gente piensa que era algo simbólico. No, posiblemente hay personas a las cuales Dios les va a pedir todo. ¿Quieres seguirme? Entonces, despójate de todo y ven y sígame. Hay veces que hay gente que no se despoja, sino que Dios, ¿qué hace? Listo, no se quiere despojar. Entonces yo te lo tomo para que entiendas que yo soy. Cuando miramos esta verdad, mire, hermanos, el Señor nos dice a nosotros, ¿qué tiene? Y aquí lo hemos compartido muchas veces, ¿qué tiene el hombre si se gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué tiene de yo querer guardar todo, de aparentar todo en mi vida y mi alma se pierde? Está dando a entender que ni siquiera todas las riquezas del mundo son suficientes para que una sola persona sea salva. Ese es el contexto. Y entonces se le dice, mire, tranquilo, el hecho de que tú vendas todo y me sigas no dejará de tener recompensa. ¿Tendrás tesoros dónde? En el cielo. Tranquilo, no pienses que yo te estoy quitando para que nunca más tengas. Tendrás tesoros en el cielo. Posiblemente a otros el Señor les llamará con su abundancia y su riqueza. Y esa riqueza Dios la utilizará para bendecir a otros, a bendecir su iglesia, a traer empleo, trabajo, a aportar en medio de la necesidad. Pero a otros, hermanos, Dios les va a pedir todo. Pero ¿qué es el todo de tu vida? Porque a ti te demanda el todo de tu vida. A mí me demandó el todo de mi vida. Y entonces en ese contexto, Pedro le dice, Señor, o sea que tendremos recompensa. Usted le dijo a este joven que si dejara todo y le seguía, tendrá recompensas en el cielo. Y luego ese mismo capítulo 19, versículo 27, Pedro le dice, entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro ya llevaba varios meses, algunos años caminando con el Señor, posiblemente 2 años, los discípulos, y él dice, Señor, listo, nosotros dejamos todo también. Nosotros dejamos trabajo, dejamos familia. Entonces, ¿qué recibiremos? No es que Pedro haya dejado a su esposa, no es que Pedro haya dejado o irresponsablemente tirado las cosas. No, cuando usted mira el Evangelio de Juan, ¿usted dónde ve los discípulos? En sus trabajos, pescando, haciendo su obra. Lo que nos da a entender que la prioridad aquí de los discípulos no era su trabajo, sino ¿quién? Cristo. Y posiblemente su familia eran seguidores junto con ellos de Cristo, su casa. Ahora, cuando miramos esto, Pedro, un hombre bien
diligente y bien rápido para hablar y pensar y hacer, decía, Señor, entonces ¿cuál es mi recompensa? Porque yo te dejé, yo te sirvo, yo camino contigo, yo me merezco algo. El Señor no lo regañó ni le dijo, Pedro, ¿qué dices? Tú sí eres interesado. No, el Señor no lo vio de esa manera. El Señor le responde y le dice, mire, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros, hablaba de ellos, dice, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es una promesa para ellos. Y ustedes que me han seguido, ustedes se van a sentar conmigo en el cielo. Pero también, no solamente hablaba de ellos, sino que también decía, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor no está diciendo aquí, ni está hablando, mira, deja a tu padre, ya tu padre no es importante, deja a tus hijos, no son importantes, deja a tu esposa. Él no está diciendo eso. Él está hablando ahora aquí la responsabilidad como personas, que lo primero en mi vida es ¿quién? Dios, es Cristo. Lo primero en mi vida, más que cualquier realidad, es Dios. Hay veces que Dios nos quita personas que amamos mucho, ¿cierto? Para saber cuál es el amor que tenemos por Él. ¿No ha visto usted eso? O a veces nos quita posesiones. Una vez el Señor, cuando miramos en el Antiguo Testamento, había un rey muy grande y muy poderoso. ¿Qué le quitó el Señor a ese rey? ¿Quién lo recuerda? Su cordura, su juicio, porque no le quitó las riquezas, no le quitó su reino, pero ¿qué le quitó? Su juicio. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que hasta el Señor, para acercarse a alguien, lo hace, como hoy está ese tema hoy en internet, lo convierte en una bestia? Y sus manos se alargaron y su cuerpo empezó a producir un pelaje y una forma, y estaba en el monte. ¿Cómo actúa el Señor para enseñarle a alguien que Él es Dios? O si no, miren a Faraón, miremos cómo Dios trató a Faraón para mostrar que Él es Dios. Dios está hablando, mire, yo soy el primero en tu vida, más que tu esposa, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, que tu tradición, que tu apellido y que tu religión y que tus sueños y que tus planes. Si tú dejas eso y pones encima de todas esas cosas mi vida, mire, van a heredar la vida eterna y 100 veces más de lo que ustedes piensan que está aquí. Hermanos, ¿cómo se imagina usted el cielo? ¿Cómo se imagina el cielo? Yo le hago una pregunta y quiero que reflexionemos. ¿Usted se imagina cómo es el cielo? Estoy seguro que no pensamos en eso. No tenemos tiempo para pensar en esto. No tenemos tiempo para meditar cómo es el cielo, cómo es el lugar donde Dios dice que está preparando morada para cada uno de nosotros. Es un lugar real. No es solamente un lugar físico, espiritual o imaginario, no, es un lugar real. Y Dios habla de esta manera. Solamente por seguirme y por creer, dice, van a tener 100 veces más y van a heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿Qué significa esto? Ahora, ya leímos el capítulo 20. Ahora, si entendemos esto, el Señor, ese capítulo 20, está dando una respuesta a una necesidad que no dejará de tener recompensa. Ese capítulo 20 nos habla del compromiso cristiano cuando Él nos llama a su grey. Esa respuesta habla de una responsabilidad que tenemos cuando nosotros hemos llamados a la salvación. El Señor nos dio el regalo de la salvación. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más hay después de esto? El Señor perdonó mis pecados. El Señor lavó mis cargas, mis penas, me quitó la inmundicia. Escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué más sigue de esto?
Este capítulo 20 es un compromiso. Y cuando miramos entonces que el reino de los cielos todavía está haciendo un llamado. El reino de los cielos todavía en este momento está en su actividad de llamar y de convocar a hombres y mujeres. Y habla de un padre de familia. Nos muestra a Dios llamando al corazón de las personas. En mi tiempo, cuando era joven, no teníamos las redes y las comunicaciones que tenemos hoy. En mi tiempo, yo iba a buscar trabajo. A mí nadie me tocaba la puerta de la casa a buscar trabajo. En mi tiempo era así. Hoy en día es un poco mejor, porque hoy en día las redes sociales dicen, mire, se necesita estas vacantes, estas personas, y usted no es sino mirar, manda la hoja de vida. En mi tiempo íbamos y tocábamos la puerta de la empresa y la secretaria nos atendía, o a veces la persona de seguridad, y la persona de seguridad recibía la hoja de vida y se la entregaba a la secretaria, dependiendo de la empresa y de la organización. Pero hoy vemos al contrario, que es un padre que está buscando obreros, que es un padre que es el que está llamando, que es un padre que es el que está tocando la puerta del corazón. Vemos entonces el llamado del padre que busca en su voluntad obreros para su viña, pero no solamente está buscando obreros, sino que también está ofreciendo un salario justo. Mire, el evangelio vale la pena creer, vale la pena seguirle, porque el evangelio paga bien. No estoy hablando de economía, no estoy hablando del salario de pastores. Estoy hablando, hermanos, de que cuando yo creo, el Señor me abunda en bendiciones. Cuando yo creo, cuando yo tengo la mirada puesta en el cielo, ya hay una recompensa. ¿Dónde está mi mirada en Cristo? La palabra dice, no nos afanemos por lo que no tenemos. Afanémonos por poner nuestra mirada en el cielo. Y dice que el mismo Señor proveerá nuestras vidas. El evangelio es un compromiso de cómo respondemos a esta verdad. Entonces vemos a un padre que está buscando obreros. Cuando yo conocí el evangelio, yo no estaba buscando a Dios. Él me encontró a mí. Nadie aquí puede decir, ve, yo quiero dejar de pecar y de vivir como he vivido y yo quiero meterme con Dios. No, eso no sucede. Así no es. La palabra dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. La palabra dice que Él vino a dar vida a lo que estaba muerto. Él vino a traer esperanza. La palabra dice que Él vino a traer libertad a lo que estaba cautivo. Vino a saciar el hambre al que estaba enfermo, a dar vista al que está enceguecido. Nosotros no teníamos la mínima, ¿cómo pudiéramos decir? El mínimo deseo de buscar a Dios. No, qué pereza. Buscar a Dios para ir a misa, para ir al culto, para ir, no sé cómo se llame la celebración. Pero sí cumplamos ritos. Somos muy buenos para cumplir ritos. Somos muy buenos para ir cuando éramos antes a la misa o al servicio o al culto o como se llame la ceremonia. Somos buenos para cumplir ritos. Pero eso no significa que cumplir ritos estamos buscando a Dios. Tenemos que ser hallados. La pregunta es, hermano, ¿Dios ya te llamó? ¿Dios te está llamando? Porque Él está buscando no obreros para su viña solamente, gente que quiera ser salva, que quiera librarse del poder del pecado. Hermanos, yo les he contado, hermanos, a mí me sorprende que las personas en el último momento, hasta de partir, uno le habla de Dios y les da rabia. A mí me han tocado esas experiencias. Dice, Dios mío, ¿cómo es posible que ni siquiera sabiendo que ya va a partir de este mundo, le hablamos de Cristo, del evangelio, voltean su rostro, miran feo? Dice, ¿qué hay en el corazón de esas personas? Y Dios está haciendo un llamado. Dios está tocando las puertas. Ven y sígueme, búscame. Ven, disfruta de mi bondad. Ven, disfruta de mi amor, de mi fidelidad. Vemos entonces que en este reino hay una necesidad de obreros, que es inmenso, que es abundante el trabajo que el Señor ofrece, que los
obreros también, según vemos este relato, están esperando ser llamados. Y eso nos anima a nosotros como creyentes a enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio. Yo no sé si los padres que están aquí, que tienen sus hijos allí en la escuela bíblica, les preguntaron esta semana cuál fue la primera clase del Evangelio. Yo no sé si ustedes como padres se acercaron a los pequeños de 6 a 11 años. Eso hace parte de ese llamado. Pero aun si usted no le preguntó, es también como padre que tenemos hijos adolescentes. Si usted se interesa por su hijo y por su hija, no sé si usted le preguntó: hijo, ¿ya leíste la palabra? ¿Ya te acercaste a Dios? ¿Ya oraste a Dios en tu oración personal? Hay uno de nuestros chicos que se va a bautizar, es adolescente. Y una de las enseñanzas que hablábamos en el bautismo, nos preguntaban: ¿por qué los niños no se bautizan? Porque los niños no tienen conciencia de pecado. Pero como está este mundo hoy, un niño de 10 años yo creo que ya conoce de tanta maldad. Y yo le decía a las personas que aún conociendo tanta maldad, entonces hay que advertirles del Evangelio. Si ya tienen conciencia de que esto es malo, de que están haciendo aquello, de que están haciendo lo otro, entonces ¿cómo no nos vamos a acercar con el Evangelio y decirle: mire, esta es la cura ante esa maldad que ya está tocando tu mente y que ya está empezando a acercarse a tu corazón? ¿Cree usted que no es así? Porque ya ellos a esa edad, ante tanta maldad, yo creo que ya tienen conciencia de pecado. O si no, miremos a Sodoma y Gomorra, cuando bajaron esos ángeles. La palabra dice que ellos eran ¿cómo? De buen parecer. Imagínense cómo eran de hermosos, que hasta los niños querían con ellos. Imagínense. ¿Y esos ángeles qué tuvieron que hacer? Enceguecerlos. Porque de hecho esa gente va por ellos. Y luego vemos una sociedad, hermanos, que está corrompida. ¿Cómo nosotros vamos a cerrar los ojos para predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a prohibir de que la otra persona escuche el mensaje del Evangelio? Lo que pasa es que la gente no tiene temor y terror. No entiende el terror y la recompensa a aquellos que no aceptaron a Cristo. Pero no solamente hablamos que los obreros están esperando ser llamados, nuestros hijos necesitan ser llamados. No, cuando sean adolescentes que ellos decidan, no, hermanos, no van a. Cuando usted, su carro, en esos días vimos, me gustan mucho los documentales, el Bismarck fue el buque más poderoso y peligroso en la Segunda Guerra Mundial, era el buque insignia de los alemanes. Nadie podía derrotarlo. A donde llegaba ese buque vencía. ¿Y sabe cuál fue el logro para que este buque fuera derrotado? De todos los torpedos que le tiraron, ninguno le hizo daño, pero solamente uno fue necesario para cambiarle la dirección. Ese torpedo cayó en sus, ¿cómo se llama? Sus turbinas, sus hélices, el motor que, cuando un torpedo impactó esas hélices, el Bismarck quedó sin dirección. Y cuando quedó sin dirección, fue presa fácil para que los buques aliados lo hundieran. Eso es lo que pasa cuando nuestra vida no tiene dirección. Somos presa fácil para que el mundo nos dañe. Por eso se necesita una dirección. Por eso los autos andan por calle, porque por otro terreno no pueden andar. Los cristianos andamos en el camino de Cristo, porque Él es nuestra dirección. Pero también nos habla en esta obra del reino en la tierra, de un llamado de un padre, de la necesidad de obreros esperando ser llamados. La recompensa la recompensa viene luego del llamado. La recompensa no viene antes. Y esto habla del compromiso en la obra del Señor. Estamos esperando que Dios nos recompense antes. Señor, si tú haces esto, yo hago aquello.
Si tú me respondes en este milagro, entonces yo oro, yo me comprometo contigo, yo te busco. No, es al contrario. El Señor dice, mire, cuando llegó la noche, fue en ese momento que Él llamó, o el fin de la tarde, llamó a los obreros para ser recompensados. Entonces, en este punto, vimos el contexto, pero en este punto vemos una obra. La obra del reino todavía está operando en medio de nosotros. Todavía está trabajando y todavía está convocando. Y por eso la palabra dice, cuando ustedes escuchen el Evangelio, no endurezcamos nuestros corazones. Siempre voy a decir esto, cuando usted escucha el Evangelio, hermanos, es mejor no haber escuchado nada. Hermanos, en estos días le decía a alguien, mejor yo no quiero escuchar. A veces no es bueno escuchar cosas, porque a veces cuando escuchamos cosas nos hacemos responsables de lo que escuchamos. Eso que escuchamos daña nuestro corazón, afecta a nuestro corazón, y a veces es mejor no escuchar. Pastor, mire, es que usted me va a hablar mal de esa persona, mire, no me cuente, más bien venga, oremos. Y en el momento que Dios quiera, Dios me mostrará qué es lo que es, pero vamos a orar. Cuando usted escucha el Evangelio, hermanos, usted ya es responsable de lo que escuchó. Ya somos responsables. Solamente por escuchar el Evangelio somos responsables porque lo escuchamos. Pero quiero tocar este otro punto. ¿Cómo entendemos el propósito de esta enseñanza? ¿Cómo entendemos que el Señor llamó a unos, les ofreció una recompensa, vino la noche? ¿Cómo entendemos esto? Mire, la salvación depende del Padre. La salvación. Él es quien llama a quien quiere. Cuando yo estaba en mi corazón necesitado, yo recuerdo, creo que les he contado, yo nunca había cogido una camándula, la de mi abuela, pero para molestar, para saber qué era eso. Pero cuando estaba tan necesitado en la vida que no sabía cómo, recuerdo que cogí una camándula que alguien me regaló, pero eso no me hacía, yo estaba tan necesitado, hasta que alguien me habló del Evangelio. Dios me estaba llamando. En mi juventud, Dios me estaba llamando. Y recuerdo que hacía la novena, esa que dice los gloriosos y los gozosos. Y yo la leía, y había una oración para el lunes, y había una oración para el martes, hermanos, y no encontraba nada en eso. Dios me estaba llamando. Dios me estaba mostrando la insuficiencia de mi juventud, la infelicidad de mi juventud, aunque tenía trabajo, estudio, una familia, había insuficiencia y Dios me estaba llamando. A mí Dios me llamó a los 20 años, a mi abuela la llamó a los 75, a otros les está llamando desde pequeñitos. Esos pequeñitos, ustedes jovencitos, como mis hijos que conocieron a Cristo en la casa, en los padres dando el ejemplo, uy, qué responsabilidad tendrán ustedes. Todos tenemos esa responsabilidad. A mí me llamó a los 20. A mi abuela la llamó a los 75. ¿Y sabe qué me dijo mi abuela? Mi hijito, qué bueno que yo hubiera conocido de Cristo cuando era más joven. Pero Dios le permitió a los 75 años ese llamado. Y estoy seguro que mi abuelita muchas veces no pudo pisar un lugar como estos, porque dependía de que mis tíos le llevaran. Muchas veces mi abuela dependía que le leyeran la Biblia. ¿Y sabe qué fue lo mejor que le pidió al Señor? Que le permitiera leer la Biblia. Después de los 75 años mi abuela no podía ver bien y tenía que esperar que un tío le leyera la Biblia de buena manera o a veces de buena manera, porque ella me decía. Entonces ella me dijo, mijito, yo le tengo que orar al Señor yo quiero leer la Biblia sola. Yo no tengo que esperar pues en que me lean la Biblia. Yo no tengo que esperar que me coloquen una alabanza, que me gustaban las alabanzas. Así dependía mi abuela. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le permitió leer. Cuando el Señor le permitió a ella leer, ¿usted sabe qué fue lo primero que hizo? Me llamó y me dijo, mijo, ya puedo leer la palabra, la puedo leer yo solita. Y cuando yo fui allá una vez, mire mijo que yo ya puedo leerla, y cogí un salmo y me lo leyó. Y recuerdo que ese día oramos al Señor y le dimos gracias. ¿Qué es lo que hace el Señor en tu vida?
Posiblemente a los 75 años mi abuela no podía ir a una iglesia a hacer aseo, a ayudar a preparar los alimentos, a interceder, pero seguramente mi abuela en su casa sí oraba por sus hijos y por sus nietos y por tantas cosas. Yo le decía, abuela, ore por esto. Sí, mijito, yo voy a orar. En eso el Señor la llamó. Le hago una pregunta, ¿cree que el llamado de Dios es insignificante y dependiente en el tiempo que el Señor nos llame a nosotros? Qué bendición cuando nos llama la juventud, qué bendición cuando nos llama la niñez. Aún a los 20 años yo decía, Señor, ¿por qué no me llamaste cuando estaba en bachillerato? Porque fue Él que nos llamó en ese momento. El Señor es responsable en la durabilidad y en la forma del llamado. Yo he conocido gente que han conocido de Cristo y a los 6 meses ya el Señor se los lleva. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Yo he conocido gente que Dios les habla y esa gente dura y el Señor hablándoles y esa gente dura y el Señor hablándoles. Pero ¿cómo estamos pisoteando la misericordia del Señor? Y entonces cuando yo entiendo esto, yo aprendo, yo no tengo que juzgar a Dios. Señor, pero ¿por qué te llevaste a esa pequeña? Si era tan linda, era un ángel, es de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, a tener una forma de pensar tan diferente y a guardar mi corazón, decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? Si oramos tanto, si rogamos tanto, si voy tanto a los ayunos, si voy tanto a las vigilias, ¿por qué? Recuerden al principio que la obra es ¿de quién? De Dios, y el llamado es de Dios, no mío. El tiempo es del Señor. Pero aunque la obra dependa del Padre, vemos que en ese llamado que el Señor nos hace, la recompensa depende del valor que da el Padre, no nosotros. Yo aprendí en mi vida pastoral, iniciando la vida del pastoreo, pensaba que los pastores que tenían 1000 personas eran muy bendecidos y que ellos habían hecho se merecían tener 1000 personas porque, no sé, hicieron algo en la vida. Y yo entendí que no, que era de Dios. Porque he conocido pastores tan buenos y uno dice, Dios mío, y pastoreando 50 personas. Hay un pastor que a mí me encanta, es un anciano. Y cuando uno mira la iglesia de él, uno dice, Dios mío, yo pensé que la iglesia de él venían 300, 400, 500 personas. Y no, es un grupo pequeño de 80 personas, un grupo. Y yo entendí, es que es de Dios. El Señor me dio a mí la oportunidad de pastorear 100 personas, lo voy a hacer como Dios manda. A otros les dio 500, a otros les dio 1000, a otros les dio 20,000. Yo les he dicho a ustedes aquí, hermanos, venga, un pastor que tenga 20,000 personas, yo creo que eso no es bíblico, eso no es de Dios. ¿O usted cree que eso es de Dios? Yo pienso que no. El sentido común me da a entender que yo no puedo pastorear 20,000 personas. Pero tengo otro pensamiento. Pastor, es que usted es muy, ¿cómo se dice? Cuando uno piensa muy poquito, así, alguien dijo por allá, muy conformista. No. ¿Sabe cuál es mi pensamiento? Yo prefiero pastorear, discipular, gente que quiera pastorear, porque de esa manera así se pueden cuidar 20,000 personas, o 500, o 200. Yo pienso en esa manera, porque la obra es ¿de quién? Del Señor. Por eso le está haciendo llamados a su viña, porque el trabajo es mucho. Entonces cuando yo miro esto, la recompensa depende del valor que da el Padre, no nuestro. Y entonces usted ve en los congresos, ¿qué es lo que usted más ve en los congresos? Los músicos que tienen millones de reproducciones, los pastores que tienen 20,000 personas en una iglesia. Entonces, y medimos, hermanos, seamos honestos, medimos el éxito por eso, por lo que el pastor tiene. Pero ese pastor que está en el desierto o solo en un lugar, clamando y arrodillándose por esa alma, por esas 2 personas o 3, pensamos que él no tiene, digamos, renombre. O yo diría, Dios mío, yo me quito el sombrero ante esas personas. ¿Sí? Pastor que anda con chanclas en el desierto, como nos tocó en La Guajira, ellos tienen un nombre, nosotros le colocamos la mochila, con su camisa abierta, con su pantalón bien, y en el desierto caminando o en su bicicleta,
buscando las almas. A ese nunca lo invitaríamos a un congreso, ¿cierto? Usted nunca iría a un congreso de ellos, porque no es conocido, porque no es de renombre. Y no estoy menospreciando a los hombres que Dios les ha dado autoridad, no, yo creo en eso. Pero nosotros nos engañamos evaluando y pensamos que eso hace parte de la recompensa de Dios. Pero veo muchos hombres con mucha gente, pero un hombre ciego guiando a otros ciegos, enseñando cosas que la palabra no nos dice. Entonces no se evalúa de esa manera. Y cuando miramos en esa forma como el Señor paga, mire, vemos que el Padre nos enseña su justicia y su generosidad. ¿Por qué? Esos hombres dicen: Señor, venga, nosotros trabajamos de sol a sol. Hermanos, en la vida del creyente hay unos trabajos a personas que les va a tocar muy difícil, a otros no. Hermanos, si usted me pregunta a mí, yo creo que yo soy un pastor muy bendecido, no porque otros no, pero el Señor me ha colocado en un lugar, y cuando veo otros pastores que sufren, o creyentes que sufren en otros lugares, esa es la forma del Señor. Y entonces esos creyentes dicen: Señor, pero aquí somos perseguidos, aquí somos humillados, aquí estamos en dificultades, porque esos que están en las grandes ciudades viven bien, y porque esos que están en los grandes pueblos viven, y nosotros de esta manera. Yo me imagino la recompensa de ellos. Hoy pensamos en la bendición. Hay muchos pastores, en Colombia abundan, que hablan de la bendición de esa manera: grandes riquezas, grande abundancia, sanidades. Y entonces cuando yo miro a esos pastores que están en esos lugares donde hay lugares pobres, con dificultades, donde hay hambruna, donde hay enfermedades, entonces esos pastores no son bendecidos. Y toda la vida pastores luchando, iglesias luchando, cristianos. Yo he visto cristianos que han sufrido por mucho tiempo en su vida, y muchas veces no ha sido por causa de su rebeldía, sino que Dios les ha permitido. Y cuando uno los mira a ellos, veo a esos cristianos que no reniegan de Dios cuando han tenido menos oportunidades que nosotros, en el sentido humano. Entonces yo tengo que decir: Dios mío, si esa persona es feliz como vive, ¿quién soy yo cuando usted me ha dado más que esa persona? Entonces vemos una forma, y yo veo la justicia y la generosidad de Dios. Porque cuando Dios se acercó a los primeros que llamó, esos primeros, ¿dónde estaban? En la plaza esperando que les llamaran. Dios les llamó y les dijo: mire, yo les voy a dar un denario por el trabajo. Fue justo. Y ellos dijeron: listo, jefe, listo, mi señor, un denario, es justo. Pero al final yo puedo decir: el Señor no es justo, porque a mí me dio un denario por un día, pero a ellos les dio un denario por una hora. ¿Y qué tal si yo veo la generosidad de Dios? Que aunque ellos no lo merecían, Dios dijo: es que yo hago con lo mío lo que yo quiero. Porque de igual manera Dios ha sido generoso con nosotros. ¿Cuántas veces ha sido Dios generoso con tu vida y no nos hemos dado cuenta? No, es que yo soy muy joven. No, pero el Señor ha sido generoso. Cada día que el Señor nos da un día de vida, es un día de generosidad que Dios más nos da, ¿no? Un año, ahorita orábamos por los hermanos, por las personas, un año que Dios nos da más de vida, es un año más de su generosidad. O nosotros merecemos que Dios nos dé un año más de vida, cuando a veces la gente del mundo vive mal, haciendo daño, el asesino matando, el ladrón robando, y uno dice: Señor, pero esa gente ¿qué? ¿Y por qué ese que era tan bueno y que predicaba y llevaba y ayudaba a los pobres? ¿Y por qué se lo llevó? Y ese que mata y daña y asesina y roba y insulta, ¿ese qué? ¿Usted qué está viendo? ¿La injusticia de Dios o la misericordia y generosidad de Dios? En eso pensamos. Y a veces tenemos que mirar de esa manera, no de la nuestra. Y aún en el llamado, hermano, nosotros vamos a ver gente que va a sufrir mucho, con dificultades. Así es la obra del Señor. Y en el llamado también vamos a resentirnos: Señor, ¿por qué le das más a aquel que a nosotros? ¿O por qué le das más a aquel que al otro? Eso va a pasar en el reino de los cielos, porque vamos a mirar la justicia de nuestra manera. Porque vamos a decir: yo me merezco esto. No es en el reino de los cielos no es como aquí en la tierra, es como Dios quiere. Vuelvo y le dije al principio: usted no buscó a Dios, Dios te buscó a ti.
Dios nos halló a nosotros porque estábamos perdidos. Entonces, cuando miro este mensaje, es un mensaje, es un llamado al compromiso. Es un llamado al compromiso dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Es un llamado que el Señor nos hace a ser parte de su obra, porque su obra es grande. Mire que en el día Él iba en la mañana y en la noche y necesitaba más obreros comprometidos. Pero nos hemos olvidado de que el Señor paga. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Bueno, yo le quiero pedir un favor a usted. Ore más. Ore más. Busque más del Señor. Acérquese más a la palabra. Acérquese más a tener comunión con la iglesia. La palabra dice que nada de estas cosas dejarán de tener recompensa. Aquel que deja todo y me sigue, dice que tendrá 100 veces más aquel día, pero también la vida eterna. No pensemos en la recompensa que recibiremos acá. La palabra dice que hagamos tesoros en el cielo. Y si usted acepta el compromiso y el llamado de Dios, es pensando en lo que está acumulando arriba y no en lo que pretendemos recibir aquí. Guardemos nuestro corazón cuando veamos a un hermano que está siendo llamado y que a los 3 años el Señor le bendijo abundantemente. Y usted dice, pero yo llevo 20 años y nada, ¿qué hice mal? ¿Usted qué va a decir? Es de Dios. Es de Dios. Y usted como buen creyente se va a acercar a ese hermano y le va a decir, bendiga al Señor con lo que el Señor te ha dado. Y ojo, y ten cuidado de darle la espalda. El Señor está guardando nuestro corazón en cómo miramos nosotros, cómo Él hace la obra a los demás. Está guardando nuestro corazón de que nosotros no somos merecedores de nada, sino que lo que recibimos es por gracia de nuestro Señor. Es por la voluntad y soberanía de Dios. Hermanos, entiendan que el Señor se complace con los obreros que aceptan su llamado. El Señor se complace con los obreros que Él acepta su llamado. Y aunque usted no vaya a ser una persona que va a trabajar en la iglesia o en el ministerio, su casa, aquí hemos dicho mucho, el lugar de su trabajo de estudio, es el lugar donde Dios quiere que usted acepte su llamado. Alguien nos decía esta mañana, pastor, quiero que oren el comando de la policía, no de este lugar, de otro. Y cuando yo venía en el taxi, yo en mi corazón meditaba y decía, Dios mío, ¿cómo no orar más por ellos si están en un riesgo tan alto, cierto, de perder su vida? ¿Cómo no orar por nuestros policías, por nuestros militares? Y yo meditaba, claro, ¿cómo no orar por ellos? ¿Cómo no ir al comando y presentarles el evangelio cuando ellos corren el riesgo más alto que presta la seguridad? Es cierto que a veces no ponemos sentido común. ¿Cómo no acercarnos a nuestros jóvenes que son más propensos a apartarse del camino? ¿Cómo no acercarnos a nuestros niños a enseñarles el evangelio, que tienen su cerebro, su corazón como una esponja para adquirir y recibir? Es el llamado que Dios está haciendo en tu casa y en tu comunidad. Es el compromiso.